Hola, voy a hablar sobre los contratos turísticos y voy a hablarles primero sobre el concepto de contrato, que es un acto jurídico en el que pueden intervenir dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Esto se hace para llegar a un objetivo en específico. Y aquí la clasificación de los servicios turísticos se pretende analizar cada uno de ellos, por cuanto a la generación de una serie de relaciones jurídicas que surgen a partir de la contratación de estos, por lo que procede a analizar los requisitos o elementos esenciales de los contratos en general. Aquí hay elementos de existencia, que es en la materia turística es precisamente la prestación de los servicios especializados en el objeto de los contratos. Y están también los elementos de validez, que son 4, que es la capacidad de ejercicio, ausencia de vicios del consentimiento, forma y el fin lícito y determinado. Ahora vamos a hablar sobre las formas para determinar los contratos, ya que existen ciertas formas en las que se puede anular el contrato o extinguirse si éste no cumple con los efectos jurídicos deseados, ya sea por hechos o circunstancias que al momento de la celebración del contrato pues no esté de acuerdo a eso, o dejar de producir efectos por esos hechos y circunstancias posteriores a la celebración del contrato, que en ambos casos surge la nulidad relativa o absoluta. Ahora voy a hablar sobre algunas de las causas en las que no se puede anularse un contrato, que es por falta de elementos, falta de capacidad legal de las partes o de una de ellas, cuando el contrato recae sobre un objeto imposible o ilícito, por vicios del consentimiento o como consecuencia de una lesión jurídica por abuso de una de las partes, por su ignorancia o inexperiencia. Y en este segundo caso el contrato sí se lleva a cabo, pero posteriormente surgen hechos que invalidan o extinguen el contrato, como son los siguientes, que es por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, haberse satisfecho el objeto, por muerte de uno de los contratantes, excepto en el arrendamiento, que no se rescinde salvo convenio en contrario, por incapacidad de una de las partes, por la ejecución total de las obligaciones derivadas del contrato y por vencimiento del plazo en caso de contratos duraderos, por habérsele declarado en estado de quiebra a una de las partes, por haberse cesado en el pago de sus obligaciones, por voluntad de las partes o de una de ellas, siempre y cuando no afecte a terceras personas, por incumplimiento pudiendo la otra solicitar la rescisión del contrato. Y para que se pueda anular un contrato es necesario una declaración jurisdiccional. Ahora nos pasamos a la prestación de los servicios turísticos, que pueden considerarse contractualmente en atención a las siguientes características, que voy a mencionar unas. Se generan obligaciones bilaterales porque ambas partes se obligan mutuamente. Son principales por tener autonomía jurídica, ya que no dependen de un contrato para su existencia. Son consensuales porque ambas partes expresan su consentimiento respecto a la celebración del contrato. Son onerosos porque las partes estipulan provechos recíprocos. Los servicios turísticos son considerados como contratos atípicos porque no existen normas legales que disciplinen expresamente su contenido. Según José Luis Villaseñor Dávalos, define el contrato de derecho turístico como el acuerdo entre el prestador del servicio turístico y el usuario o turista, cuyo objeto sería una o varias obligaciones de hacer o a la prestación de un servicio o servicios a cambio de una remuneración fijada previamente por disposiciones reglamentarias del carácter administrativo. Ahora nos pasamos a hospedaje, que es un servicio que te proporciona alojamiento, alimentación y servicios complementarios. Es el único contrato turístico contemplado en el código de referencia, considerándose como contrato mixto o complejo.
ya que incluye varios tipos de contrato en uno solo, como son el arrendamiento de la habitación, depósito de equipaje, prestaciones de servicios, etc. Este tiene como obligación cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones en los términos anunciados, ofrecidos o pactados. Y aquí está un ejemplo de un contrato, de cómo sería un contrato de hospedaje. Y ahora nos pasamos a agencia de viajes. Es una empresa que actúa como intermediario en beneficio a un usuario. El contrato de una agencia de viajes se hace entre un comerciante y un agente de comercio. Este tiene como obligación disponer de un local en el que cuenten los elementos necesarios, el mobiliario y material técnico. Y aquí pues voy a poner otro ejemplo de un contrato que sería de una agencia de viajes. Aquí yo puse de un crucero. Y ahora nos pasamos al de guías turísticas. Son las personas físicas que proporcionan al turista nacional o extranjero orientación e información profesional sobre el patrimonio turístico, así como servicios de asistencia. Su obligación es obtener la credencial de guía de turistas, que se hacen ciertos requisitos para poder llevar a cabo eso. Y ahora vamos a alimentos y bebidas. Es donde se expenden alimentos para consumo inmediato, con o sin servicio de vinos y licores, que cuentan con instalaciones mínimas de comedor, cocina y sanitarios. Su obligación es exhibir la lista de precios de alimentos y bebidas que se ofrecen. Y aquí puse uno de un restaurante, un ejemplo. Y por último, las empresas de sistemas de intercambios de servicios turísticos. Esas se dedican a promover e intermediar el intercambio de periodos vacacionales en desarrollos turísticos entre los usuarios de los mismos. Tienen por obligación que deben constituirse como sociedad mercantiles y tener su domicilio en el territorio nacional. Muchas gracias.